Hola compañeros y profesora, hoy les hablaremos cómo la física influye en la ingeniería en computación. La física, la ciencia que estudia la naturaleza y sus leyes. Esta actúa como el cimiento sobre el cual se construyen bastantes disciplinas. Entre muchas de estas está incluida la ingeniería en computación. La física que todos conocemos nos ayuda a tomar como base los conceptos más básicos de la mecánica hasta la teoría electromagnética. Esto nos proporciona las herramientas necesarias para entender y manipular el mundo que nos rodea. La relación entre la física y la ingeniería en computación es bastante fundamental, ya que la física proporciona los principios científicos subyacentes que permiten el correcto funcionamiento de varios dispositivos electrónicos y sistemas informáticos. A continuación, explicaré algunas formas clave en las que la física se relaciona directamente con la ingeniería en computación. Circuitos y electricidad. Un aspecto crucial de la ingeniería en computación es la manipulación de la electricidad. La teoría electromagnética de Maxwell, por ejemplo, nos brinda las pautas para así poder entender cómo es que se propagan las ondas electromagnéticas, mientras que por otro lado, la teoría de circuitos es muy esencial para comprender cómo la corriente eléctrica fluye a través de los componentes electrónicos. Estos pueden ser resistencias, transistores o capacitores. Esto es esencial para el diseño y creación de circuitos electrónicos en todos los dispositivos que usamos diariamente, como nuestro teléfono inteligente, nuestro computador, nuestro auto, entre muchos otros más. Semiconductores y tecnología de la información. La física de los semiconductores es otro campo bastante fundamental. Aquí es donde entramos dentro del campo de la física cuántica, la cual nos guía en la comprensión de cómo los electrones se comportan dentro de este tipo de materiales. Esto es de suma importancia para llevar a cabo la fabricación de chips y otros tipos de dispositivos electrónicos. Los avances en este campo han llevado a la fabricación de dispositivos más pequeños, mucho más rápidos, mucho más eficientes, pero sobre todo mucho más potentes. Estos siendo los componentes que podemos encontrar en varios dispositivos que usamos en el día a día. Un ejemplo de este tipo de tecnologías serían los procesadores que se usan actualmente dentro de las computadoras cuánticas usadas para el almacenamiento masivo de datos e información. Almacenamiento y computación cuántica. Hablando de física cuántica, esto también está transformando la computación de una forma bastante acelerada. La física cuántica ofrece la posibilidad de superar las limitaciones de los bits clásicos usados en la informática, introduciendo de forma innovadora a los qubits, que pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Esto llevará a revolucionar la forma en la que procesamos información y almacenamos datos de formas más complejas y específicas dentro de los distintos campos que abarca la informática, ya sea para bases de datos altamente saturadas con códigos y algoritmos de programación, calculadoras y ordenadores cuánticos, etc. Redes y comunicación. La física no solo juega un papel importante en los componentes internos de los dispositivos, sino que también en la comunicación entre ellos. Las ondas electromagnéticas son un concepto bastante fundamental en la física. Estas son la base de la tecnología de la comunicación junto con las señales ópticas. Guiadas por principios físicos, son la base de las redes de comunicación modernas. Estas van desde redes como el Wi-Fi hasta las conexiones inalámbricas como las redes de fibra óptica, los infrarrojos y también están incluidos los ultravioleta. La física de las ondas electromagnéticas de todo tipo permite la transmisión rápida y confiable de datos desde varios lugares del planeta, pero sobre todo lo hace con una facilidad
bastante notable dentro de estos procesos de transmisión de datos e información. En otras palabras, podemos decir que la física y la ingeniería en computación están profundamente entrelazadas, desde los conceptos más básicos de la electricidad hasta las fronteras de la computación cuántica. La física proporciona la base teórica que impulsa la innovación en la tecnología de la información. A medida que continuamos avanzando, esto seguirá siendo muy emocionante de ver cómo en estas disciplinas se colabora para dar forma al futuro de la informática tal y como la conocemos hoy en día. Y no sé, puede ser que incluso en unos cuantos años podamos ver grandes avances en la computación gracias a todos esos principios y leyes que tomamos como base de la gran ciencia que es la física. De chicos, la mayoría de nosotros pensamos que crear videojuegos debe de ser el mejor trabajo del universo. Imagina jugar videojuegos todo el día y que además te paguen. Suena como un sueño hecho realidad, pero por lo general no tomamos en cuenta que para crear un videojuego, sobre todo un videojuego moderno, necesitas saber más de matemáticas y física que la persona promedio. Las físicas del videojuego son un factor determinante a la hora de desarrollar un nuevo título, aunque pueda parecer un término muy alienígena de cara a nuestro medio. Esta serie de sistemas, cálculos y líneas de código son de vital importancia para establecer reglas mecánicas claras y controlar cómo se comporta el videojuego a los mandos del jugador. Sin ellas, la mayoría de nuestros títulos favoritos carecerían de gran parte de su interactividad o serían directamente injugables. De igual manera que la física en el mundo real es la ciencia que estudia el comportamiento natural de los cuerpos del universo. Cuando hablamos de la física del videojuego, estamos haciendo referencia al conjunto de reglas establecidas que determinan el comportamiento de los cuerpos dentro del videojuego. Su función principal es aportar cierta cohesión al comportamiento de los elementos que aparecen en ella, de forma que sea sencillo para el jugador, una vez comprenda su funcionamiento, entender cómo va a responder el juego durante su interacción. Estas reglas suelen estar inspiradas en el mundo real. Esperamos que cuando nuestro personaje salte caiga de nuevo, pero, a diferencia del mundo real, dichas reglas pueden modificarse a placer para conseguir efectos concretos o presentarnos mecánicas interesantes. Dando un ejemplo para entender qué estamos diciendo, nadie en el mundo real podría saltar como hace Mario, por lo que vemos que estas físicas no tienen que funcionar como nuestro mundo. Sin embargo, como jugadores sí que entendemos cuán alto puede saltar el fontanero rojo, hasta dónde podemos alcanzar la próxima plataforma lejana, o qué harán muchos de los elementos de su entorno cuando el personaje de Nintendo interactúe de forma directa con ellos. Esa cohesión y facilidad para comprender el funcionamiento de un mundo que no sea el nuestro es uno de los valores principales de la física en el videojuego, y es lo que los desarrolladores buscan, esencialmente a través de su implementación. La implementación de estas reglas físicas es en el videojuego no requiere, en la amplia mayoría de ocasiones, la complejidad que tenemos en el mundo real y suelen llegar de la mano de lo que llamamos RBD, que no son más que las normas de movimiento, colisión e interacción que los diferentes elementos que aparecen en pantalla. Prácticamente todos los títulos que vemos tienen implementadas RBD en mayor o menor medida, independientemente de su género, mecánicas y movimiento. Suelen estar coordinadas por lo que llamamos el motor de físicas. Aunque un título sencillo tan solo pueden ser unas líneas de código y responden a valores físicos con base real, aunque estos valores pueden modificarse a placer. De este modo, este tipo de reglas impiden cosas tan lógicas como que dos cuerpos interactuables no se atraviesen sin más.
y permiten cosas tan sencillas y básicas como que nuestro avatar realice acciones de una forma consistente. La complejidad de estas reglas y su función mecánica suele estar definida por la dimensión en la que se mueve cada título, en 2D o 3D, y las necesidades o implicaciones mecánicas de su jugador. Un medidor general de la complejidad de las físicas de RBD es el nivel de interactividad de estos cuerpos y las variables de colisión y movimiento de los mismos. Esa es una de las razones por las cuales es habitual decir que los títulos en 3D contienen físicas más complejas. Aún a pesar de que hasta ahora hemos hablado de las físicas a través de su integración en el jugador, esa no es la única función que encontramos para ellas en el videojuego. Las físicas son también una pieza clave en la puesta en escena de muchos títulos, esencialmente dentro de las grandes producciones modernas. La proliferación del uso de físicas de colisión e instrucciones de comportamiento para generar animaciones corporales, dinámicas y físicas basadas en cuerpos suelen seguir englobadas dentro de las RBD. Sin embargo, para objetos y elementos que no son rígidos y que hacen uso de físicas, se suele recurrir a las llamadas SBP, que tienen en cuenta las características de este tipo de cuerpo para crear efectos. Además de aprender sobre desarrollo de software y lenguajes de programación, en la carrera de ingeniería en computación también se estudia sobre la parte física como el desarrollo de los chips o microprocesadores, los cuales son componentes clave que realizan funciones de procesamiento en una computadora, es decir, ejecutan diversas instrucciones, realizan cálculos y coordinan diversas operaciones, siendo así el cerebro de la computadora. Es aquí, en la creación de chips, donde la física influye en varias de sus ramas y es fundamental para su elaboración. Algunos temas involucrados en la creación de chips son la física de semiconductores, que nos ayuda a comprender las propiedades eléctricas y ópticas de los mismos, ya que es crucial porque los transistores forman la base de los chips y están construidos con materiales semiconductores. La óptica es otro tema de la física que nos ayuda con la elaboración de chips al utilizar principios ópticos para imprimir patrones en la superficie de los semiconductores. El electromagnetismo nos ayuda ya que las propiedades electromagnéticas son fundamentales para el diseño de circuitos y la transmisión eficiente de señales a través de los diferentes componentes de un chip. La termodinámica es importante en la gestión de calor, que es crítica en la fabricación de chips. Entender los principios termodinámicos ayuda a diseñar sistemas de refrigeración eficientes para evitar el sobrecalentamiento. La física de estado sólido, que se aplica para entender cómo los electrones se mueven en el sólido cristalino de los semiconductores y cómo esto afecta el rendimiento de los dispositivos. Y actualmente se busca hacer chips cada vez más pequeños a medida que se avanza en la tecnología. Es ahí donde la mecánica cuántica se vuelve esencial para comprender el comportamiento de los materiales a una escala tan pequeña. La intersección de estos conceptos físicos permite el diseño y la fabricación de los microprocesadores cada vez más pequeños, potentes y eficientes. Un ejemplo más específico sobre la termodinámica y su importancia en la creación de los microprocesadores es la gestión térmica en estos, ya que implica varias fórmulas y conceptos relacionados con la transferencia de calor. Algunos de los principios y ecuaciones importantes son la ley de conducción de calor o ecuación de conducción térmica, que se utiliza para modelar la transferencia de calor a través de los materiales llamada ley de Fourier, que es Q igual a menos K por A por delta T sobre delta X, donde Q es el flujo de calor, K es la conductividad térmica, A es el área de transferencia de calor, delta T es el cambio de temperatura y delta X es la distancia a lo largo de la cual se produce la transferencia de calor. O también la ley de convección de Newton, que modela la transferencia de calor entre un sólido y un fluido circundante. La ecuación es la que se muestra en la imagen, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, A es el área de transferencia de calor
T es la temperatura de la superficie y la otra T es la temperatura del ambiente. Y por último, la ley de radiación de Boltzmann, que describe la radiación térmica de un objeto. Su ecuación es la que se muestra en la imagen, donde P es la potencia, epsilon la emisión, que multiplica a la constante de Boltzmann, y A, que es el área de la superficie de emisión, y T a la cuarta, que es la temperatura absoluta. Estas fórmulas son esencialmente para calcular y controlar las temperaturas en los procesadores, ya que permiten evaluar cómo se transfiere el calor a través de diferentes medios y cómo afecta la temperatura del dispositivo. Además, se utilizan algoritmos de control térmico en los sistemas para ajustar la velocidad de los ventiladores y otras estrategias de enfriamiento basadas en mediciones de temperatura en tiempo real. Esto sería todo. Les agradecemos su atención.